primeros hombres cayeron y fallaron y cometieron, desobedecieron, cayeron en pecado. Y Dios, hermanos, siempre ha tenido provisión para el pecado de la humanidad, porque dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el hombre, cuando reconoce su pecado y sus faltas, Dios inmediatamente tiene provisión para ese pecado. El problema en el hombre, hermano, no es que Dios no tenga algo listo o preparado para su justificación. El problema para cada uno de nosotros es de que nosotros no reconozcamos nuestras fallas y nuestros pecados. Que nos vistamos, hermano, de religión y que pensamos que nosotros tenemos control de todas las cosas. El hombre, cuando falló, inmediatamente quiso cubrir su desnudez, quiso cubrir su falla. Y dice la Escritura que cortó hojas de higuera y las cosió, las juntó entre sí y se hizo delantales, porque ellos vieron de repente, vieron que estaban desnudos cuando antes no lo habían notado, ni siquiera se daban cuenta, no se avergonzaban, dice la Escritura. Pero nosotros, las hojas de la higuera representan la religión que quiere acallar nuestra conciencia, y pensamos que haciendo cosas buenas eso nos va a llevar o nos va a justificar delante de Dios. Y la Biblia dice que las obras de la ley no justifican a nadie, ni nunca lo han justificado. Las obras vienen a ser como causa de la justificación de parte de Dios. Es que el hombre siente ahora deseos de agradar al Señor y hace cosas buenas, pero no para cubrir su pecado o sus faltas. Dios, hermano, desde el principio proveyó y tuvo provisión para la justificación del hombre. Dice la Escritura que cuando Dios vio o supo, pues se dio cuenta que Adán y Eva habían pecado, los visitó nuevamente como tenía por costumbre en el huerto del Edén, y cuando los llamó dice que no los encontraba. Él sabía lo que estaba pasando, pero más sin embargo les llamó y le dijo: Adán, Eva, y ellos estaban escondidos entre los árboles. Y de repente salieron, hermano, así, y le dijo: ¿y dónde andas tú? ¿Por qué te me escondes ahora? Dios sabía lo que estaba pasando, pero quería que el hombre reconociera su falta. Dijo: es que vimos que estamos desnudos y nos dio miedo, escuchamos tu voz y tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo: comiste del árbol que te dije que no comieras. Porque nosotros somos así, hermano. En el árbol había dos árboles que Dios había puesto en el centro del huerto. El uno, el árbol de la vida, y el otro, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Había dos árboles, pero el que escogió el hombre comer no fue el de la vida. Comió de la ciencia, del árbol del bien y del mal, el que Dios le había dicho: no comas de este. Precisamente el hombre tira, hermano, al contrario de lo que Dios establece y de lo que Dios manda. Así somos nosotros. En nuestra humanidad así somos. Vamos en sentido contrario siempre. Siempre tenemos que llevar la contraria a la voluntad de Dios, al mover de Dios, al correr de Dios. Gracias al Señor que el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero yo hacer las cosas que son buenas, encuentro que en mí no está el querer hacer el bien, sino el mal. Como dice un dicho por ahí: la cabra siempre tira al monte. Porque esa es nuestra humanidad, hermano. Nosotros y todos somos así. No es simplemente usted o yo, sino que en nuestra humanidad tenemos nosotros que reconocer que nuestra carne siempre tira al pecado, siempre tira hacia abajo. Hay una lucha constante entre el espíritu y la carne, porque la carne fue tomada, nuestro cuerpo fue tomada del polvo. Entonces ella lucha por tirar a las cosas de abajo, y el espíritu lucha y combate con la carne por mirar hacia arriba. Pero Dios, hermano, siempre tiene provisto algo para cubrir el pecado del hombre. No solamente cubrirlo, sino cubrir su desnudez, su vergüenza. Y provee, hermano, desde un principio, desde que el hombre y la mujer cayeron, cometieron pecado de desobediencia, Dios, hermano, tuvo que cubrirlos. Pero para cubrir su desnudez, su vergüenza, tuvo que haber un sacrificio. Porque ¿de dónde agarró pieles el Señor? Tuvo que sacrificar. Alguien tuvo que morir para que la desnudez y la vergüenza del hombre fueran cubiertas.
Desde un principio. Ya después, cuando pasa la historia, Dios escoge a Adán, a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob, y de ahí escoge, hermano, un pueblo que en un tiempo por 430 años estuvieron esclavos en Egipto. De ahí salen, hermano, los saca Dios con mano poderosa, los libertan y nuevamente establece, hermano, un sacrificio para que la vergüenza del hombre fuera cubierta. El problema es que el hombre siempre ha querido cubrir su desnudez, su vergüenza, con medios humanos. Y ese es el problema de nosotros, que la religión siempre se antepone a la justicia de Dios, y nosotros queremos religiosamente cubrir nuestra vergüenza y hacemos a un lado al sacrificio perfecto que Dios siempre tiene provisto para la vergüenza del hombre. Y queremos, como Adán y Eva, cubrirnos con delantales, porque hicieron delantales, pero no se dieron cuenta que el trasero lo tenían descubierto. Sí, porque dice la Biblia, se hicieron delantales y dijeron: ¿cómo me veo, Eva? Yo no te veo nada. ¿Y tú cómo ves a mí? Tampoco. Y andaba. Entonces, ¿qué representan las hojas de la higuera? La religión, que nos quieren dar apariencia de cobertura, pero que no nos damos cuenta que seguimos desnudos. Entonces, la religión, yo entré ayer, estoy fabricando el arca del pacto para el drama de las damas en la campaña de damas. Y entré al garaje, hermano, abrí la puerta del garaje, entré y yo me di cuenta de una cosa. Dije: ¿qué cosas? Entro al garage, pero eso no me hace a mi carro. ¿Qué quiere decir? Que podemos entrar a una iglesia y eso no nos hace a nosotros cristianos. No por el hecho que usted entre a un garage quiere decir que usted es carro, pero no por el hecho que usted entre a una iglesia quiere decir que es cristiano. Puede estar usted cubierto de religión, religioso nada más. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios cuando nosotros nos cubrimos de religiosidad? Que agarramos hojas de higuera y nos cubrimos, nos hacemos delantales. Dios llega y le dice: ¿sabes qué? Yo tengo provisión para ti. Y esa religión, esas hojas, te las hago 4 pedazos aquí mismo y te cubro con lo que yo tengo preparado para ti. Le quitó las hojas de higuera, les proveyó de pieles con sacrificio y los cubrió, dice, cubrió su desnudez con pieles de animales. Tuvo que haber un sacrificio, una muerte de alguien. Alguien tuvo que pagar por la desnudez. Pasa el tiempo, hermano, después de que el pueblo de Egipto estuvo 430 años, que estuvo como esclavo en Egipto, el pueblo de Israel. Pasa el tiempo y Dios nuevamente instituye otro sacrificio para la remisión, para la libertad y para el perdón de pecados del hombre. Números capítulo 9, versículos 6 y 8. Y ahí es donde está el secreto, porque en realidad, hermano, la Santa Cena viene a ser solamente nada más que ahora estamos bajo un pacto eterno. Un pacto donde ya no tenemos que hacer más sacrificios como se hacían anteriormente cada año, sino que el sacrificio de Cristo Jesús como un cordero sacrificado, inmolado, fue eternamente y para siempre un solo sacrificio. Ya no hay necesidad de más. Pero en la Pascua judía sentaban las bases, hermano, del significado que iba a venir a ser el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Pero la Pascua judía, hermano, ellos sacrificaban un cordero cada año, simbolizando lo que un día el Hijo de Dios iba a venir a hacer, ese sacrificio que iba a cubrir nuestra desnudez una vez y para siempre. Capítulo 9, versículo 6 de Números.
Aquí estaban sentando bases de qué es lo que habían de hacer los hombres, cómo lo deberían de hacer, cómo deberían de presentarse, si tenían que estar limpios, si tenían que estar sucios, si estaban en la ciudad, si no estaban en la ciudad, cuáles eran las bases para participar de la Pascua judía, que representaba solamente el sacrificio perfecto de Cristo. Que un día, dijo Dios, un día el sacrificio este que ustedes están haciendo no lo van a tener que hacer cada año, porque ese sacrificio va a ser eterno y para siempre, una vez y para siempre. No va a haber necesidad de más sacrificio. Pero ¿cuáles eran las bases entonces que se sentaban, hermano? Ahí, capítulo 9, versículo 6 de Números. La escritura dice que hubo unos hombres que estaban en pecado, estaban inmundos, estaban sucios, y llegaron ante Moisés preguntándole: ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros estamos en pecado y no nos permiten estar dentro de la congregación, dentro del campamento. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Podemos participar de la Pascua o no podemos participar de la Pascua? El versículo 9:6, versículo 6 del capítulo 9 de Números dice entonces de la siguiente manera: llegaron esos hombres que estaban inmundos, que estaban en pecado, delante de Moisés, y le hacen una pregunta y le dicen: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Recuérdense que la Pascua era de la siguiente manera: agarraban un corderito de un año, lo sacrificaban, lo mataban, y todos participaban por familias. Y comían la carne del corderito, su sangre, hermano, la untaban en los dinteles de la puerta, porque así había sido mandado por Moisés para que la muerte no penetrara a las casas, a las familias. Esa sangre, hermano, que se untaba en las puertas de entrada, cuando el ángel de la muerte pasaba, dice la escritura, y veía sangre en esa puerta, respetaba la sangre. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte venía a castigar con muerte precisamente a los que estaban en pecado, que eran todos, porque la Biblia dice que no hay ninguno que no tenga pecado. Todos de alguna manera pecamos, de pensamiento, de obra o de omisión. Por mi culpa, como dicen allá aquellos, por mi grande culpa. Pero todos de alguna manera tenemos pecado. Dice la escritura: si alguien dice